Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Sinopsis es la síntesis que se hace de cualquier proyecto, de un libro. Es la reducción, el resumen planteado de un texto que usted tiene. La sinapsis es otra cosa. Aunque pudieran confundirse en la terminología, son cosas distintas. La una es un resumen, la otra es la posibilidad del alargamiento del proceso cognitivo en el ser humano, de aprender y aprender. Son procesos diferenciados entre sí y depende de lo que usted quiera. Si usted quiere resumir su vida al tiempo vivido, tiene todo el derecho del mundo para hacerlo. Si usted quiere continuar el proceso de aprendizaje en la vida, entonces le recomendamos un poco que en vez de sinopsis como hábito, busque la sinapsis como alternativa. Vamos a conversar con Mario Grisales, educador, sobre un proceso que tiene que ver con el aprendizaje de más en más y con la finalidad de corregir, si se quiere decir así. Si no se quiere hablar de corrección, se puede hablar de aprendizaje en otra modalidad o método de leer, de aprender, de educarnos. Bienvenido. Muchas gracias, don Salvador. Qué excelente introducción. En muchos programas que he estado y en universidades y colegios no se me había ocurrido la sinopsis con la sinapsis. O sea, la verdad me ha dejado sorprendido. Pero es así. La sinopsis es un resumen. La sinapsis es aprovechar la capacidad cerebral que nosotros tenemos. La sinapsis es una función cerebral, es la comunicación que hay entre las neuronas. Hay una explicación científica de que dice que es la función cerebral entre neuronas que a través de un estímulo interno o externo genera una neurotransmisión de información en el cerebro. Pero no es más que esa comunicación. Un estímulo. Salvador, ¿cuál es la fecha de tu cumpleaños? Fácil, el 30 de mayo. 30 de mayo. Esa es una respuesta que surge a la velocidad de la luz. Sí. En ese momento pero esa respuesta, para llegar a ella, por lo menos 10.000 millones de neuronas de su cerebro comenzaron a comunicarse para encontrar la respuesta correcta. Esa es la sinapsis. Ese mismo proceso es el que vamos a utilizar con nuestra Academia de Lectura Sináptica, con nuestro programa. Vamos a utilizar esa capacidad que ya tenemos, pero en el proceso de la lectura. Los seres humanos aprendemos a través de los 5 sentidos. Cuando éramos niños nos pasaban un lápiz, rayábamos y al niño le decían: oye Marito, ¿esto qué es? Eso es un lápiz. El niño le tapan los ojos, le pasan el lápiz y con solo tocarlo dice lápiz. O sea, aprendemos a través del tacto, aprendemos a través del olfato. De pronto una novia que tuviste de joven usaba un perfume. Años después alguien pasa con ese mismo aroma y te acuerdas de tu novia. O sea, tenemos también, es una memoria. El gusto. Mi madre hace un sancocho espectacular, rico, y de pronto me invitaron a un pueblo por allá y me sirvieron un sancocho y tan pronto lo probé, me acordé de mi mamá. ¿Por qué? Porque es igualito, sabe igual a como lo hacía mi madre. O sea, aprendemos a través de los 5 sentidos. Pero de la manera en que más aprendemos es a través de nuestra vista, a través de nuestros ojos. La lectura, de hecho, la escritura y la lectura es una invención del hombre. Nuestro cerebro no está capacitado para leer. Eso es una invención del hombre. El cerebro está capacitado para procesar imágenes. De hecho, las primeras manifestaciones de escritura, el pictograma, eran por allá los cavernícolas que miraban el mamut, se iban a su caverna y plasmaban en esa caverna lo que habían visto. O sea, todo es a través de imagen. Luego, con los años, pues viene la evolución, digámoslo así, el desarrollo del hombre, ya dibujaban en rocas,
pues le quedaría muy difícil si se cambiaba de sitio llevarse las rocas para llevarse lo que pintó o dibujó. Entonces vinieron otras manifestaciones, vino el papiro, por ejemplo, que no es, comenzaron a escribir en el papiro, lo podían enrollar y cargarlo para otro lado. Y así hasta llegar a nuestros días, que es la escritura. Gutenberg, cuando inventó la imprenta, el primer libro que imprimió fue la Biblia. Fueron 230 ejemplares. Y en esa Biblia se condensaban todos los libros de la Biblia. O sea, ya el hombre tenía más información para poder leer. Hoy día, si usted entra a su teléfono y escribe lo que quiera, en milésimas de segundo le aparece la información. Es decir, el hombre hoy tiene toda la información a su alcance. Lo que le hace falta es una técnica para poder captar esa información. Y esa técnica viene a través de los ojos, cuando leemos. Que no sea un libro de páginas de papel. Bueno, en el mismo teléfono, ¿cuánto leemos? En la computadora, ¿cuánto leemos? Hoy leemos más que antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, Salvador, íbamos al médico y estábamos en la sala de espera. ¿Qué hacíamos en la sala de espera? Conversar con una persona, ¿a qué vienes? Hoy entras a esa sala de espera y ¿qué está haciendo todo el mundo? ¿Está leyendo? Está leyendo. Está leyendo. Los ves en un aeropuerto. Tú ve a una sala de espera en un aeropuerto. De 100 personas que hay, 96 están con el teléfono o la tablet. O sea, leemos, captamos más información a través de nuestra vista. Entonces aprovechamos la sinapsis y dijimos, bueno, vamos a hacer que el hombre deje de leer como nos enseñaron a leer. ¿Qué fue lo primero que aprendiste cuando te enseñaron a leer, Salvador? ¿Recuerdas? Yo creo que la letra A, E, I, O, U, las vocales. Y hasta con cancioncita nos la hacían aprender. A ellos más sabe el burro que tú. Oye, pero eso es igualito en todo el mundo. Exactamente, es la misma canción que me enseñaron a mí cuando era niño. Entonces, viene A, E, O, U, luego nos enseñaron las consonantes, luego nos enseñaron, a ver, Salvador, la P con la A, ¿y qué decía Salvador? Pa. ¿Y eso cómo se llama? Sílaba. Y si la repites, pa. ¿Y eso cómo se llama? Palabra. O sea, de esa manera comenzamos a recibir información. Interesante. Y todos lo aprendimos. Ahora bien, en el mismo proceso, nuestros propios profesores, yo me acuerdo de Rita, mi profesora, Grisalitos, lea, mi mamá me ama. Más fuerte, mi mamá, y hasta me pegaban el reglazo si no lo pronunciaba. O sea, en el proceso de aprendizaje de lectura, me obligaron a tener que repetir con mi voz lo que estoy leyendo, supuestamente para comprender. Entonces, me hicieron aprender a leer lentamente, palabra por palabra. ¿Qué es lo que hace el proceso nuestro? Eliminar esa forma de lectura y aprender a codificar palabras y frases completas. O sea, cambiar el hábito de leer, de la lectura y de aprendizaje. Y de aprendizaje, es aprender a aprender, aprender cómo aprendemos. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos a través del ojo, el aparato neurovisor que está compuesto por ojo, nervio óptico y cerebro. Entonces, por ejemplo, en Singapur es uno de los países que pasó del puesto 184 en el mundo hace 50 años a ser el primero en educación en el mundo. Hoy es el número 1. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hicieron? No, es que le pagan más a los profesores. No, quizás sí, quizás tengan un rango diferente. Pero no es eso. La educación se ha concentrado hoy en enseñar a los niños a pensar. Por ejemplo, que Duarte estuvo en La Vega y que unos empresarios y personas importantes del pueblo lo reunieron y lo nombraron presidente o le dieron un cargo honorífico. Eso es historia, eso lo encontramos en Google. No necesitamos pagarle a un profesor 3 horas a la semana para que tenga unos niños y le cuente esa historia. Enseñen a los niños a pensar. Enseñarlo a pensar. A pensar. ¿Y cómo se enseña a pensar? En Singapur se colocan imágenes. Casa, perro, niño, río. Y debajo la forma correcta.
de casa, cómo se escribe casa, cómo se escribe niño. Pero no le dicen a los niños, la C con la A, K. No. Sencillamente les muestran las imágenes y les dicen, hagan una historia con lo que están viendo. Entonces los niños hacen la historia. A los 3 meses les recogen los libros y les eliminan las imágenes, les dejan solo las palabras. Y les preguntas, ¿qué dicen ahí? Y leen exactamente lo que aprendieron a codificar a través de la imagen. Entonces no pierden el tiempo en la A, en la B, en la C, no. Entonces esos niños cuando leen, codifican. Como codificamos la marca de una bebida cuando estamos en la calle. Estamos en la calle, vemos la marca de esa bebida, usted no lee lo que aparece en esa bebida, usted la capta. Antes decían, no, es que esa bebida es por el color. No, el logo de esa bebida, que creo sabemos de cuál estamos hablando, antes era negro, luego rojo, luego blanco con negro, luego rojo con negro, ahora verde por el tema ecológico, pero siempre vamos a identificar por la forma de su letra, o sea, codificación. Eso es lo que hacemos nosotros. Con un proceso muy sencillo, con la ayuda de una psicóloga, enseñamos a que el cerebro resignifique, deje de hacer el movimiento de izquierda a derecha y comience a hacerlo de manera vertical. ¿Qué puede como consecuencia traer eso en términos negativos? No negativo. El reaprender, o sea, el yo transformar la forma en que he aprendido por aprender ya a partir de ahí de otra forma. En este caso, en vez de leer vertical, horizontal, leer vertical. Exacto. ¿Qué puede provocarme en mi cerebro y en mis procesos neuronales, mis procesos cerebrales? Nada negativo. Y esto es dicho por psicólogos. La sinapsis es una función cerebral y de hecho es una materia obligada en psicología. ¿Qué trae? Es más, constantemente en la vida que nos dicen que hay que hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes. ¿Qué nos dicen? Aprenda. Antes de que comenzáramos esta grabación, este programa, tú me decías, es que tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir estudiando. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Salvador, para que lo entendamos, el planeta Tierra tiene 7.500 millones de habitantes. ¿Cuántos planetas Tierras cabrían en tu cabeza? No. Sí, súmalo. 100.000 millones de neuronas. Si desbaratamos un cerebro y unimos las dendritas, llegamos a Mercurio con un solo cerebro. O sea, en términos de distancia, si se lograra unir esas dendritas, llegaríamos a Mercurio. O sea, nuestro cerebro es una cosa maravillosa. Entonces, el resignificar, el desaprender y volver a aprender, activa más nuestras neuronas. O sea, que en vez de ser negativo el proceso de reaprender la lectura, lo que puede provocar, entre otras cosas, además de reaprender la lectura, es una dinamización de mis funciones cerebrales. Lo has dicho tal cual, es lo que hace. Son 100.000 millones de neuronas que nosotros vamos a activar. Se dice, estudiosos, neurólogos especialmente, no soy neurólogo, pero he leído muchos neurólogos, dicen que cada neurona hace en el día, durante el día, más de 10.000 sinapsis. O sea, 10.000 comunicación con otra. Multiplique eso por 100.000 millones de neuronas. ¿Y qué cantidad de esas neuronas tienen trabajo? Normalmente el cerebro está dividido por zonas. En el proceso de escritura y el proceso de lectura, cerca de 12.500 millones de neuronas entran en actividad. De los 100.000 millones. De los 100.000 millones. O sea que es poco. Pues sí, de 100.000 millones, vamos a decir que 12.500 están en el proceso de lectura, pues son pocos. ¿Qué hace el proceso de reaprender? Triplicar esa cantidad de acciones neurales. ¿Por qué? Porque ya no vamos a leer Rosa Gómez, sino Rosa Gómez con una sola visión. Por ejemplo, un ejercicio. Como leemos tradicionalmente, Salvador,
Cuando comenzamos a leer, el cerebro, como está hecho, es para imaginar y convertir todo en imágenes. Yo te pregunto, si la primera palabra que comienzas a leer es rosa, ¿qué te imaginas automáticamente que es rosa, Salvador? Una rosa. ¡Una flor! ¿Una flor? Sí, Es- una rosa, una flor. Inmediatamente la viste. Si lees Rosa Gómez, ¿ahora qué ves? Un nombre. Un nombre de una persona. Sí. ¿Cuántos años le calculas a doña Rosa Gómez? Bueno, lo que me viene a la memoria como una persona con ese nombre. Una persona con ese nombre, ¿cuántos años le podrías calcular? Estamos hablando de 60, 70 años. El 92% cuando leen Rosa Gómez o les decimos Rosa Gómez, el 92% le calculan entre 50 y 60 años de edad. ¿Por qué? Es una fijación. Pensamos que es una persona mayor, pero Rosa tuvo que haber sido niña. O sea, entonces vamos en el proceso de cómo estamos. Rosa, pensé que era una flor. Gómez, una señora. Y a diferencia de la señora, al pensar en una rosa, uno no la ve seca. No, bonita, La veo hermosa. hermo- Exacto. Entonces, pero veamos al ejercicio a donde quiero llevarte. Nuestro cerebro actualmente comprende en la medida de que va leyendo. Comenzaste, vamos a hacer el ejercicio con solo 8 palabras. Rosa, ya llevamos 2 con Gómez. En 2 palabras tuviste 2 conceptos. Rosa, el cerebro imaginó la flor linda. Gómez, la señora mayor. Trabaja en un banco. Rosa Gómez trabaja en un banco. ¿Cómo te la imaginas ahora? Más joven. Más joven, ejecutiva, bonita, sí, sí. en la caja, en el escritorio. En la caja, Ok, entonces mira, joven. 6 La palabras. misma Rosa Gómez. La misma Rosa Gómez, 6 palabras. Rosa Flor Gómez, señora, trabaja en un banco, 6 palabras, y ya hemos tenido 3 conceptos distintos. Una transformación. Y vamos a leer las 2 últimas. Rosa Gómez trabaja en un banco de sangre. ¿Ahora qué es? No, ya enfermera o médico. Es una enfermera. Entonces, nuestro cerebro, por eso es que hay frustración, porque cuando leemos palabra por palabra, bueno, ¿yo de qué estoy leyendo? ¿De un jardín? ¿De una señora? ¿De un banco? ¿O de un hospital? 4 conceptos en tan solo 8 palabras. ¿Qué hace nuestro programa? Hace que esas 8 palabras las captes de una sola fijación. Rosa Gómez trabaja en un banco de sangre. O sea, que el cerebro no tenga ambigüedad. Que tan pronto vea la frase, automáticamente se imagine a la enfermera. ¿Cómo le parece eso? Distinto. Es distinto. Es aprender a captar de manera rápida. Entonces, captamos 8 palabras por fijación, ya no 7 saltos con mis ojos para leer 8 palabras, sino uno solo. Si ya estoy leyendo la frase Y es completa. posible. Sí, sí, claro, totalmente posible. O sea, otro ejercicio muy sencillo para que lo veas. Puedes ver mis anteojos, ¿verdad? Sí. ¿Ves los dedos de mi mano derecha moviéndose a tu lado izquierdo? Sí. Pero estás mirando los anteojos. Sí, ¿Ves los dedos de mi mano izquierda moviéndose a tu lado derecho? sí. Ok. Tienes 160 grados de visualización. ¿Y qué haces en la lectura? En lugar de aprovecharlo, juntas la vista en un punto y lees palabra por palabra. ¿Qué vamos a hacer? Ampliar ese campo de visualización para que leas el renglón completo. Los libros vienen en columnas, los periódicos vienen en columnas, no porque a alguien se le ocurre, es porque es la manera adecuada para poder leer. O sea, no vienen en línea ni en letra. No, vienen en columna para esa forma, para que tú puedas desplazarte de esa forma. Y por eso vas a leer más rápido. El periódico, a pesar de que cuando lo imprimíamos físico era una sábana grandísima, no tenías un renglón de aquí hasta allá. No, tenías columnas para que lo leas de esa manera porque la forma... 6 columnas. adecuada. Así es. 6 columnas, 4 columnas, 3 columnas. Exacto. Pero tenía columnas. Pero tenía columnas. Entonces, El libro tiene una sola columna por página. y si tú cuentas cuántas palabras tiene, entre 10 y 12 palabras. Puedes hacer el ejercicio con un libro y vas a ver que esa columna, ese renglón, tiene entre 10 y 12 palabras. ¿A qué te lleva el programa? A que captes el renglón completo y te desplaces hacia abajo. Si tú estás leyendo
estás comprendiendo lo que estás leyendo, no tienes que regresarte. Nosotros desafortunadamente, mucha gente está acostumbrada a leer 2 y 3 veces lo mismo para poder comprender. El aprender con esa reorientación de la lectura se vuelve más fácil o más difícil. O sea, el aprender, el captar el mensaje en mi memoria, el tener mediante ese proceso de lectura el aprendizaje de lo que leí, ¿se vuelve más complicado o más fácil? El proceso es sencillo, son 24 módulos que evalúa el alumno. Va obviamente en ascenso. Es como ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y comienzas en la barra transportadora, vas a caminar 1 kilómetro. No vas a ir a caminar 10 kilómetros. No puede. Entonces, al día siguiente, vienes y ya serán 2 kilómetros o 1,5 kilómetros. Y así vas evolucionando. Con el programa es igual. Vamos a comenzar con el módulo 1. El módulo 1 te va a enseñar a ver palabras de pocos caracteres de una sola fijación de manera vertical. Palabras de pocos caracteres. Río, mío, tío, sal, mar, luna. Hay millones. Pero cada vez que las encontramos en el libro, las leemos. No las leas, cáptala. Como captas la imagen de la bebida que ves en la calle. Ese es el aprendizaje. Vamos a hacer una pausa, luego de lo cual continuamos con más de esta interesante conversación, después de la pausa.